De todos los amigos de Quique, Marce es la más ultra tremenda. Ni Pelucas con sus bromas pesadas, ni Manolo con sus mentiras, ni Cervantes con sus chicles causan tantos estropicios como los que hace Marce con sus travesuras. Es capaz de regar con la manguera la sala de su casa, de hacer una fogata en el jardín de la Morenita, de ponchar las llantas de los coches mal estacionados, de torcerle el cuello a la muñeca de Rosalinda y de poner una tachuela en la silla del profesor Aldegundo, a quien no le gustan las bromas en el salón de clase, especialmente si hay tachuelas de por medio. Les cuento todo esto porque en el cumpleaños de Quique, Marce no quiso hacer enojar a su amigo, como en otras ocasiones, sino al señor Botana. Ella sabe que lo que él menos soporta en el mundo, menos incluso que un cero redondo y rojo en la boleta de calificaciones de su hijo, son los animales. Todos los animales, las hienas, las ballenas azules y los tigres de Bengala, las cucarachas, los ratones, las mariposas y los mosquitos. Ni siquiera soporta ver pollos vivos, aunque le guste comérselos fritos. Una vez le hizo regalar a Quique un gatito que se encontró en la calle y otra tuvo que regresar antes de estrenarla una pecera con todo y tortugas que había comprado con sus propios ahorros. Un día no dejó entrar a Pablito a la casa porque llevaba a su perro recién nacido. Dijo que los dos podían tener rabia y moquillo. Pues bien, como les contaba, Marce le regaló a Quique un loro con todo y jaula. Por supuesto que el señor Botana le hubiera dicho a su hijo que lo regresara en ese mismo momento, a no ser porque los papás de Marce se la pasaron hablando horas y horas acerca de lo importante que son los animales para los niños y acerca de lo caro que les había salido el pájaro. Lo hubieran visto. Se quedó mudo un buen rato con los ojos puestos en el loro y gruñéndole a Marce cada vez que pasaba por allí. Hacía tiempo que no estaba tan furioso. Al día siguiente de la fiesta, Quique fue a comprar alpiste, vaina de pájaros, semillas de girasol y un polvito especial llamado el perico cotorro. En las instrucciones decía que con ese alimento los loros aprendían a hablar y a cantar más rápidamente. La primera decisión que tuvo que tomar con respecto a su nueva mascota fue buscarle un nombre. Por más que se ponía a pensar, no se le ocurría uno que le gustara y que además le quedara bien. Sin embargo, su papá sí que tenía buena imaginación para los nombres. Todos los días lo llamaba de distinta manera: repugnante pajarraco, mugroso perico, ave despatarrada, infeliz animal, cucaracha emplumada, bicho con alas y cotorro asqueroso. El que más le gustó fue repugnante pajarraco. Era un nombre que le quedaba a la perfección. Eligió como padrinos a Marce y a Pelucas y le hizo una fiesta de bautizo con todos los amigos, que se terminó cuando a Margarita le dio un picotazo en la nariz y se puso a llorar. El segundo problema fue hacerlo hablar. Todos los días, mientras su papá estaba en el trabajo, se ponía a darle clases. 7 por 4, 37. 7 por 5, 92. Le repetía una y otra vez sin que la cucaracha emplumada se dignara hacerle caso. Hasta que un día, cuando ya había perdido las esperanzas de que el ave despatarrada pudiera decir algo, aprendió por sí sola a hablar. Sucedió de la siguiente manera. Cada vez que el señor Botana llega del trabajo, su esposa lo recibe diciéndole: ya llegó el señor de la casa, y luego le da un beso. De tanto decirlo, repugnante pajarraco terminó por aprendérselo y repetirlo. Lo único malo es que no se lo aprendió bien. Ese día dijo: ya llegó el señor de la caca, ya llegó el señor de la caca. De seguro se imaginarán cuál fue la reacción del señor Botana. Con que ese buitre parlante se anda burlando de mí, ¿eh? Es solo un animal, lo defendió la mamá. No le hagas caso porque no sabe lo que dice. Pues más vale que no se le vuelva a ocurrir hablarme a mí porque lo rostizo. Si tu pajarito vuelve a insultarme, soy capaz de meterlo al horno. Y como si repugnante pajarraco no creyera que el papá de su amo sí que era capaz de cocinarlo, repitió:
ya llegó el señor de la caca. Se enfureció tanto el señor Botana que la nariz se puso colorada. Agarró la jaula y se acercó a la ventana con la intención de tirarla con todo y repugnante al vacío. Convencerlo de que no lo hiciera fue bastante difícil. Quique tuvo que prometer dedicarse esa tarde a desenseñarle lo que había aprendido, y su mamá prometió también que ya no le diría «ya llegó el señor de la casa» cada que él entrara. Seguramente así se le olvidaría repetir mal sus palabras. Y la verdad, tanto la señora como Quique cumplieron con sus promesas. Él le repitió 100 veces, ya llegó la felicidad de la casa. Y ella lo recibió diciéndole, ya llegó la alegría del hogar. El que no pudo desaprender nada fue repugnante pajarraco, que al día siguiente volvió a repetir en cuanto el papá de su amo abrió la puerta, ya llegó el señor de la caca, ya llegó el señor de la caca. Ahora sí que me colmó la paciencia. Voy a desemplumar a esta rata con pico en este preciso instante. Y la verdad estaba tan enfurecido que Quique y su mamá creyeron que así lo iba a hacer. Y claro que lo hubiera hecho, a no ser porque en esos momentos llamaron a la puerta. Era un compañero de trabajo del señor Botana, que al verlo así tan enfurecido le preguntó, ¿pero qué te pasa, hombre? Nada, nada. Es que hace mucho calor, ¿no crees? Quique aprovechó la oportunidad para tomar la jaula, meterla en su cuarto y salvar a repugnante pajarraco de ser desplumado. El problema que tenía que resolver de inmediato era cómo salvar a la rata con pico de ser degollada por su papá. Lo primero que se le ocurrió fue pedirle a Marce, pues al fin y al cabo era su madrina, que se quedara con él un tiempo para que así se olvidara de la cantaleta que había aprendido. Le pareció tan buena idea que en ese instante le llamó por teléfono para explicarle lo que había pasado en su casa. Y ella, tan comprensiva como siempre, aceptó tener de huésped al loro por unos cuantos días. En ese mismo momento, mientras su papá seguía platicando con su compañero, Quique salió con la jaula para llevar a repugnante pajarraco a su nueva casa. Al regresar, sin preguntarle qué había hecho con él, su papá le agradeció la buena acción. Has sido muy comedido conmigo, hijo. No sabes lo que te agradezco que te hayas llevado de aquí a esa espantosa bestia emplumada. Vas a ver que así todos vamos a ser más felices. Vivir con animales en la casa es malo para la salud. Quique no le respondió. Tampoco se atrevió a decirle que la ausencia de la horrorosa paloma parlanchina era solo por unos días. Ya pensaría cómo convencerlo después. Sin embargo, en la noche se presentó otro problema. La mamá de Marce recibió bien al repugnante pajarraco, pero en cuanto llegó su papá empezó con lo de ya llegó el señor de la caca, ya llegó el señor de la caca. Como habrán de imaginarse, se armó un super lío espantoso y por supuesto le ordenaron a su hija que regresara de inmediato a su legítimo dueño, ese inmundo bicho pantanoso y grosero. Y en efecto, a la tarde siguiente, Marce llegó con la jaula de vuelta a la casa de su amigo. Por fortuna, su papá no se dio cuenta cuando se la llevó a su cuarto, después de lo que había pasado con Marce. Quique daba por descontado hacer lo mismo con Pelucas, que no se hubiera negado por ser el otro padrino. Además, su papá tampoco era muy tolerante con los animales, con decirles que en su portafolio lleva un insecticida por si algún perro se le acerca en la calle. La otra solución que se le ocurrió, la mejor, fue dejar en libertad a Repugnante, entre morir sin plumas y rostizado por su papá o morir ahogado en la tina de los papás de Marce. Lo mejor para él era vivir libre, aunque tuviera que conseguir su propia comida y dormir en cualquier lado. Le costó trabajo decidirse, pero al fin lo hizo. Abrió la puerta de la jaula y le dijo que podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, Repugnante no hizo el menor intento por salirse de la jaula. Entonces lo apresó con la mano y lo echó a volar. Claro que le dio tristeza, pero al fin y al cabo se consolaba con la idea de que iba a ser más feliz vagando de árbol en árbol y comiendo gusanos de verdad en vez de esos polvos especiales para aves. Con suerte, y hasta se encontraba con una repugnante pajarraca que quisiera casarse con él. Con la salida del perico, los malos humores y los disgustos desaparecieron y volvió la tranquilidad.
De vez en cuando Quique se asomaba por la ventana con la esperanza de verlo volar, aunque también a veces pensaba que algo le había sucedido y por eso no pasaba cerca, pero se equivocó. Un buen día Repugnante Pajarraco volvió a su jaula. Sí, tal y como lo oyen, volvió a la casa de los Botana, y todo gracias a que Aníbal lo localizó parado en la rama de un fresno del parque. Bueno, esa es otra historia que espero contárselas pronto. El caso es que Repugnante regresó al hogar. Su mamá estaba asombrada. No dejaba de decir: «¡Pero esto es increíble!». Justo cuando lo metían en su jaula y le daban un poco de alpiste, entró el señor de la casa, al que Repugnante recibió, por supuesto, como el señor de la caca. «¿Qué hace en mi casa otra vez este bicho infecto?». «¿No es increíble?», dijo su esposa. «Claro que es increíble que quieran burlarse todos de mí. Largo de aquí, perico de la caca». «Mañana me lo llevo», dijo Quique con tristeza. «Mañana, ¿me entiendes? Sin excusas». Durante esa noche se la pasó pensando qué hacer, hasta que se le ocurrió una magnífica idea. Le pediría a la vecina, que es una señora soltera, a la que le cae bien, que se lo cuidara. Así podría ver a Repugnante Pajarraco cada vez que quisiera y ella no tendría ningún problema, porque en su casa no hay un señor de la caca que pueda enojarse con él. Estaba decidido. Sin embargo, pasó algo que cambió las cosas. Ese día recibió la boleta con tan buenas calificaciones en ortografía que pudo pedirle a su papá un regalo a cambio: quedarse con su mascota. Y ante tan insólito acontecimiento, él no pudo negarse. De Francisco Hinojosa, Repugnante Pajarraco. Colorado, colorín, esta historia llegó a su fin.